¡Ahora! Sin tu amor, solita me quedaré. Solitaria para toda la vida. Sin tu amor, así solita me quedaré. Así con sentimiento. Como el viento viene y se va, como la luna de primavera, solita me quedaré. Muy especial. Una en especial que siempre admiro es a Dina. A Dina, también a Sonia Morales y Jacqueline. Jacqueline Puente, ¿no? Canta lindo esas. Jacqueline Puente me encanta su voz. Ahí, ¿no? También está que me gusta también de China María. Cuando era pequeña me gustaba ver sus videos, todo lo que hacía ella, ¿no? China María. ¿Cómo está ese corazoncito, Sonia? Feliz. ¿Sí? Más que feliz. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno por ti, Sonia. Sonia, ¿en tu familia alguien cultiva la música? Mi familia, mis papás, no, mi mamá, no, pero tengo mis tías que cantan, tengo mis primos, pero también tengo mi hermano, ¿no? Que me sigue, también le gusta cantar. Mi hermano que también le gusta tocar, pero bueno, están por allá, por Apurímac, por Arequipa, no se encuentran aquí, pero sí, les gusta a ellos y también cantan estilo lo que es Wailía. Ajá. Y tenemos también 4 temitas lo que es en estilo Wailía, lo grabé también con mi hermana, igual ya lo tenemos en el YouTube. Pero más el estilo de Wailía es por allá, ¿no? Por Cusco, lo que es Chumivilcas, por ahí. Es hermoso también. ¿Tú cantas Wailía también? ¿Sí? Mira tú. Dime, ¿qué le puedes decir a tu amigo del Facebook que te van a ver? Del Facebook, un abrazo enorme. Estoy muy agradecida, de verdad. Con cada cosa que me escriben, que me hablan, por esos consejos, por esos comentarios. ¿Qué más podría decir en realidad? Estoy muy feliz porque siempre, ¿no? Siempre uno de repente está ahí, pero siempre hay alguien que, ¿no? Te escribe, te levanta, Sonia, vamos, me encanta en realidad. Y estoy nada más, que Dios les bendiga a cada uno de ellos, que siempre estén bien. Muchas gracias, mil gracias por sus palabras, porque eso para mí vale más que todo. Bueno. Mil gracias. Sonia, ¿cómo te encuentran en las redes sociales? ¿Con qué nombre te encuentran? ¿En Facebook, en YouTube? ¿Cómo te encuentran? Sonia González, nada más. Sonia González, ahí no tengo mi Facebook, ¿no? Es lo único en realidad que manejo, y una página que es Sonia González. Sonia González personal, dice, y el otro es página oficial de Sonia González, nada más. Pero hay varios que he visto que no los manejo yo. Sonia, hay un amigo que yo tengo que te aprecia y tu música, es un fan tuyo. Me dijo, voy a entrevistar a Sonia, le digo. Mira, tú, que mandes saludos. Él escucha tu música, tus videos. Él también tiene su canal y sus videos, ¿no? Y él se llama Porfirio Doc. Porfirio Doc. Sí, y él quiere que mande un saludo ahorita. Me va a decir, yo entrevistarle, ¿me ayudan? No, todavía no, le digo. A ver si le mandas un saludo pues a Porfirio. Uy, un saludo cordial para ti, mi gran amigazo Porfirio Doc. Muchas gracias, en realidad un saludo cordial y un besote enorme. Complacido, Porfirio, ¿eh? Sonia, tienes una linda voz, ¿has estudiado música, algo de eso? No. ¿No? No, en realidad no estudié música, no fui a ninguna academia. Creo que necesito quizás ir, sí. No. Yo creo que siempre falta algo y tampoco estoy wow, ¿no? Siempre hay algo que aprender y en algún momento de repente vaya, pero hasta el día de hoy no fui a ninguna academia. Pero sí tuve la curiosidad de en realidad saber, ¿no? Un poquito más. Claro, pero se debe que profesionalmente canta muy lindo. A mí en persona me gusta, Sonia, tu voz y todo eso. Muchas gracias. Sonia, ¿cómo te ves de acá a 5 o 6 años? Quisiera ser como otros artistas, ¿no? En realidad, llegar a otros países. Ese es mi sueño también, pero no sé, vamos a ver qué pasa. Mira, te cuento un poquito ya. Tuve la oportunidad de ir a Chile.
es con la orquesta Sol Naciente de Camilaca, es otro estilo. Fui con mi gran amiga Lourdes Huachaca, ella también ha ido. Gracias, bueno, en realidad tuve la oportunidad también de conocer, porque cuando era pequeña igual no veía sus videos y decía, no, quisiera conocer. Igual, ¿no? Tuve la oportunidad de viajar con ella y también tuve la oportunidad de conocer Chile, Isluga. Pero me fui con Sol Naciente de Camilaca, otro estilo, es otro estilo. Entran como más de 15 músicos. También ahí en el YouTube hay videos, hay las presentaciones que hicimos, ahí en mismo Chile también, por allá por Tacna también, ¿no? Todo lo que es mes de carnaval yo me desaparezco, estoy allá. Por carnaval. Lo que es Camilaca, todo por Tacna. Qué bueno es, Sonia. Una vez más, pues, Sonia, tu número para contratos, ¿eh? Bueno, número para contratos 9715-12539, menos para maltratos, ¿ah? Bueno, quiero agradecerte de corazón a su persona. Gracias por la invitación y por ese pequeño espacio que me da. Y nada, simplemente quiero agradecer al público. Gracias a ti, Sonia. Bueno. Sonia, deleítanos otra música más, pues tú te imitas más de tu autoría, podría ser una... A ver, ¿cuál podría ser? Bueno, esta canción que dice así, Si tú te vas, ya, esta bonita canción para todos los corazoncitos decepcionados. Esto que dice: si tú te vas, déjame ya. Si tú te vas, déjame ya. Te arrancaré de mi corazón como mala hierba de mi jardín. Te arrancaré de mi corazón como mala hierba de mi jardín. Si tú te vas, déjame ya. Si tú te vas, vete. Qué bacán esa música. Mira, para mí, mira, tú dices, quisiera viajar a Chile, a otro país. Yo te digo que es desde allá que lo vas a lograr. Muy pronto, acuérdate, ¿eh? Va a ser muy lejos del Perú. Muchas gracias, pero no me hagas llorar. Bueno, Sonia, pues hemos tenido un gusto pues, de entrevistarte por día para que la gente, pues espero hacerte otra entrevista no muy lejano que digamos, ¿eh? Bien, muchas gracias, amigo Genaro de empresa Creagen. Mil gracias a sus seguidores y a su persona también, a todos los trabajadores, a toda la administración, ¿no? Mil gracias en realidad por ese pequeño espacio que me dan y por esa oportunidad. Nada, simplemente mil gracias, porque no tengo palabras en realidad para cómo recompensar esto. Y agradecer a todas las personas, ¿no?, que son seguidores de empresa Creagen, del señor Genaro. Muchas gracias, un saludo cordial a cada uno de ustedes y que Dios les bendiga siempre. Ok, un abrazo, Sonia, ¿eh? Un abrazo.